Vamos a regresar aquí a nuestro país y vamos a hablar de la orden de aprehensión contra Miguel Alemán Magnani. Seguramente la gran mayoría de nosotras y nosotros nos quedamos con el nombre de Miguel Alemán, porque pues nos recuerda a la época de industrialización del país, en donde sí es cierto, se avanzó mucho, se urbanizó mucho, a costa del campo, por supuesto, pero también a costa de una corrupción que, bueno, pues quizá proporcionalmente hablando, quizá le compita a la de Peña Nieto. Bueno, está difícil, ¿no? La verdad es que México es un gran país que a pesar de los presidentes que ha tenido, pues ha podido sobrevivir y seguimos aquí, ¿no? Bueno, pues la Fiscalía General de la República solicitó hace algunos días un orden de aprehensión contra este personaje, Miguel Alemán Magnani, por defraudación fiscal. Esto derivado de una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el delito de defraudación fiscal por un monto que, bueno, a nosotros nunca vamos a ver ese dinero juntos. Muy probablemente si nos juntamos todos los que estamos aquí en Mirada Crítica, en Rompeviento, etcétera, pues está cañón que juntemos 66,285,195 pesos, que es por lo cual se le está acusando de defraudación fiscal. Más o menos el equivalente a 3.25 millones de dólares, pero aquí con la salvedad de que sería el primero de varios delitos penales que se le imputa. Miguel Alemán, del que estamos hablando, es miembro de una dinastía muy vinculada a los negocios combinados con la política, ¿no? Aquí sí hay que remarcarlo, porque la ecuación negocios solo iniciativa privada, pues hay quien los hace, pero aquí también hay quien sigue solamente, pues ahora sí que el servicio público, que también, pero cuando mezclan ahí iniciativa privada con, digamos, la carrera pública, pues ahí ya como que cambian un poquito las cosas, y ese fue precisamente la situación pues de esta familia, ¿no? Miguel Alemán, del que estamos hablando, es miembro de una dinastía muy vinculada a los negocios combinados con la política. Su abuelo fue presidente de la República, estamos hablando de Miguel Alemán Valdés, no recuerdo su segundo apellido, y estuvo de presidente de 1946 a 1952, por supuesto, por el Partido Revolucionario, por el Partido Revolucionario Institucional, y que, bueno, a su vez tuvo a su hijo, que fue Miguel Alemán Velasco. Fue gobernador de Veracruz y senador de la República, también por el PRI, y bueno, pues Miguel Alemán Velasco, pues él es papá de Miguel Alemán Magnani. Como dirían ahí, pues qué bonita familia también tiene aquí con los alemanes. Bueno, pues desde esos cargos públicos, estamos hablando presidencia, gobernatura, senadurías, etcétera, pues se hicieron hipermillonarios con casas en la Ciudad de México, se habla de Polanco, La Herradura, que son sitios muy exclusivos, Veracruz, Guerrero, Baja California, entre otros estados de la República. Tuvieron o nos dejan o nos dan un legado marcado por una corrupción rampante, combinando los negocios con el gobierno. De acuerdo con lo que se ha visto, cuando no combinaron los negocios con el gobierno, pues ahí como que no les fue muy bien, ¿no? Ustedes, ahí, por ejemplo, en términos de política y en términos de recursos públicos que les permiten pues dar el primer empujón, pues les va muy bien. Pero cuando esto no se da, pues ahí sí que ya no les da nada bien. Déjenme traer a colación una columna política de Javier Tejado Mondé, del Universal, donde fíjense estos párrafos, qué interesante está, ¿no? Dice, de acuerdo con lo que se ha visto, cuando no combinaron los negocios con la política y sin recursos públicos para fondearse, pues perdieron miles de millones de pesos. Ahí está Interjet, donde, pues, por ejemplo, menciona que los directivos de Interjet le recomendaron a la familia comprar e innovar con aviones de procedencia rusa, los Sukhoi, ¿no? Estos aviones tenían problemas en los Estados Unidos y pues ahí no había refacciones. Eso sí, los directivos de Interjet les cobraron importantes comisiones a espaldas de sus jefes. Otro ejemplo que pone es el de lo califica como otro error garrafal, una historia garrafal, es la compra de Radiopolis. Dice, no le pagaron a Grupo Televisa en tiempo y forma y fue hasta que se embargaron sus propiedades que ningún banco les prestaba, aceptaron un préstamo de Carlos Cabal Peniche. A cambio de este préstamo, lo hicieron socio a Cabal Peniche en un 50% del proyecto radiofónico que ellos tenían, es decir, estaremos hablando del 25%, porque los alemanes tenían el 50% de esta operación.
Luego demandaron al titular de la otra mitad, al grupo Prisa, estamos hablando de Televisa, para finalmente iniciar un tercer litigio contra quien expresó el dinero, en este caso, Cabal Peniche. Ahí el presidente de la República, López Obrador, y esto sigo con la columna de Javier Tejado donde dice, intrigado por los litigios en los que se encontraba Miguel Alemán Velasco, quien también forma parte de su consejo asesor, trató de convocar a una mediación entre particulares. Aquí estamos hablando del papá, del papá de Magnani, ¿no? Dice, pero cuando se enteró que también debía dinero al SAT, es decir, al sistema de administración tributaria, según Mario Maldonado, 3,000 millones de pesos, y también debía aeropuertos y servicios auxiliares, y que además había defraudado a miles de pasajeros y adeudaba varias quincenas a sus propios trabajadores, el presidente desistió de mediar. Y no solo eso, sino que al contrario, pidió que se cobrara lo que se le adeudaba al gobierno. Bueno, pues Magnani, Miguel Alemán Magnani, nació el 25 de abril de 1966, nació allá en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho y también en Administración de Empresas por parte del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, estamos hablando del IPADE. También ha ocupado puestos directivos en Grupo Televisa, al igual que lo hizo su papá. Hasta 2012 era presidente del Consejo Consultivo de la Feria Internacional de Turismo de las Américas, la llamada FITA, miembro del Consejo del Grupo Por México, presidente del Consejo del Grupo AIF, Las Ánimas, y también formaba parte del Consejo Nacional de Promoción Turística del Consejo de la Comunicación. Según la revista Clase, es productor de la serie de Luis Miguel, que dicen, yo no la he visto y no creo que no la voy a ver, esa serie de Luis Miguel que se transmite en la plataforma de Netflix. Miguel Alemán Magnani fue uno de los fundadores de la aerolínea Interjet. También es fundador de Grupo Alemán. En julio de 2019 pagó 65.5 millones de dólares tras un conflicto con Televisa, Grupo Prisa, para obtener el 50% de las acciones de Sistemas Radiopolis, que posee y opera 17 estaciones de radio en México. Es uno de los empresarios más influyentes del país. El Grupo Alemán es una empresa que participa en los sectores de transporte aéreo, desarrollo inmobiliario, comunicaciones, entretenimiento y energía. Cada vez se va documentando la cantidad de defraudados que tiene la familia y es probable que los Alemán, pues ahora vayan a tratar de vender propiedades y tratar, pues ahora sí que algo así como lo que hizo Ancira, el de Altos Hornos, de pagarle al gobierno lo que le deben y tratar de alcanzar un acuerdo reparatorio con las autoridades antes de ser capturado. Habría que ver si lo consiguen o no lo consiguen y habría que ver cuál es el posicionamiento, no solo de Hacienda, sino también de la Fiscalía General de la República, que ya sabemos, pues nos debe muchas, ¿no? Que ha sido o ha tenido procesos muy lentos y que por ahí pues andan divagando en algunas cosas, ¿no? Recientemente tuvimos el caso de Ildefonso Guajardo, donde pues por un lado se anuncia que se va por ahí por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y por otro lado, pues el otro pues está muy tranquilo ahí retándolos, etcétera, etcétera, ¿no? Volviendo al caso de Miguel Alemán Magnani, en 2018 el presidente López Obrador lo anunció como parte de su Consejo Asesor Empresarial. Después de los primeros reportes de la deuda de Interjet el año pasado, Grupo Alemán negó en un principio tener conflictos con el fisco y luego afirmó que había encontrado un acuerdo con el gobierno, lo cual todavía no está muy claro. En medio de estas deudas por el impago de combustible y la inoperancia de la aerolínea, la Asamblea General de Accionistas designó en diciembre del año pasado pues un nuevo presidente del Consejo de Administración, con lo que desplazaron a Alemán Magnani. Según Carlos Fernández Vega, de articulista del periódico La Jornada, la deuda fiscal de la aerolínea Interjet, que es propiedad de esta familia, se aproximaría a los 4,700 millones de pesos. Es decir, una cifra muchísimo más elevada que los 60 y tantos millones de pesos que ahora se le están diciendo, que al menos estamos sabiendo que sería el inicio de un proceso que esperemos que sea muy largo, y no solo en el caso de Miguel Alemán Magnani, sino en el caso de todas las personas que han defraudado al país y que ahora en estos momentos de pandemia, en estos momentos de recuperación económica y social, pues México necesita muchos recursos y qué mejor que los que están arriba de la pirámide económica y social pues también contribuyan con lo mucho que les ha dado el país. ¿No les parece? Vamos a hacer una pausa
y regresamos aquí en Mirada Crítica en unos momentos.